Bueno, tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de Unirradio TV a Osvaldo Moreno Ramírez. Él es consultor de política internacional, es consultor político internacional. En la Universidad Autónoma de Baja California hoy se realizará un congreso muy importante. Osvaldo es un consultor político de talla internacional. Sería tomarme el resto del programa, leer parte de su currículum. Osvaldo, me da mucho gusto que hayas aceptado venir. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto. Oye, platícanos brevemente de este congreso. ¿Cómo no? Primero un saludo a todas las personas de esta linda ciudad. Esta es una organización de un segundo congreso de Ciencias Políticas y Participación Ciudadana que organiza la Universidad Autónoma de Baja California junto con el IFE y con el gobierno del Estado, ¿sí? Es un evento en el cual se está hablando sobre las nuevas herramientas electorales, sobre la potencialidad de la información, los casos ciudadanos, etcétera. Y hoy su servidor va a hablar sobre herramientas tradicionales en las campañas del siglo XXI. ¿Cuáles son las herramientas? Yo creo, Osvaldo, corrígeme, esa es la visión que tenemos la mayoría, que la herramienta más importante en toda campaña política es el dinero. Bueno, no siempre, sí, bajo ese concepto, un gran amigo, un conocido dirigente de este estado hubiera sido gobernador, Álvaro Noboa hubiera sido presidente en el Ecuador, el amigo Perot hubiera sido presidente en los Estados Unidos. El dinero es un elemento fundamental y esencial, pero hay que aterrizarse un poco más a las realidades de América Latina, ¿sí? Con esto de la Obamamanía, con esta suerte de histeria colectiva de la norteamericanización de la política, se está dejando a un lado los matices y los orígenes del sistema político y de la sociedad latinoamericana, ¿sí? O sea, Osvaldo, ¿me quieres decir que el dinero no es importante en las campañas políticas o no es tan importante? Mire, más allá de la lírica o más allá de los ideales, yo creo que se necesita dinero, pero no hay fortuna, no hay consultor político estrella, no hay cadena televisiva que reemplace el liderazgo político, ¿sí? al carisma de un candidato, al mensaje de un candidato. Eso es mucho más importante. Pero Osvaldo, ¿tú estarás de acuerdo que en América Latina hay una crisis de liderazgo? Totalmente, totalmente. Sobre todo con los nuevos electores. O sea, hay un rechazo per se natural a la política. Ahora, es lo que le digo siempre a los candidatos que me hacen la misma pregunta que usted, cuando están con la ansiedad, ¿de dónde saco lana? ¿Necesito dinero, plata? O como decimos en Ecuador. Lo fundamental es tener claro que esto es como una competencia, ¿sí? Si a nosotros nos gusta el hipódromo, si nos gusta ir a ver los caballos, y de repente Charrito llega a cuarto, sexto, la gente no se anima, pero el momento que empieza a llevar segundo, tercero, la gente llega y apuesta a este caballo, ¿sí? Entonces, una campaña con un mensaje correcto, bien administrada, yo estoy seguro que el dinero empieza a llegar. Oye, ¿y qué me puedes decir de la credibilidad? Cuando menos en México, Osvaldo, la credibilidad hacia los políticos está en caída libre. Creo que la mayoría de las personas que nos están viendo o que nos están escuchando a través de la radio, cada vez creemos menos en los políticos y esto tiene que ver desde luego con la falta de liderazgo. Pero, ¿por qué los latinoamericanos le creemos tan poco a los políticos? Bueno, esta crisis de credibilidad, lamentablemente, no solo es hacia los políticos, sino sobre todas las instituciones. Eso es más grave todavía. Hay un rechazo, no es un tema de México, es de toda América Latina, hay un rechazo natural a los políticos desde México hasta la Tierra del Fuego en la República Argentina. Por eso, pero las instituciones están conformadas por políticos. Totalmente. Ahora, viene la otra parte, ¿no? Primero entender cuál es el rol que tenemos como ciudadanos, porque tampoco vamos a ignorar a la política, porque si no nos hacemos cargo de ella, se va a hacer cargo de nosotros, en primera instancia. Y segundo, tener un parámetro totalmente claro que los políticos tienen también que hacer un cambio, sobre todo en su mensaje, ¿no? Tienen que despolitizar su mensaje, tienen que ser un mensaje político lo más ciudadano posible, ¿no? Y evitar querer politizar a los ciudadanos. Y los ciudadanos de hoy ya no es la época de Don Porfirio, ya no es la época de Velasco Ibarra, de Perón, ¿sí? Ya la gente no va a un balcón y lo llena por su propia iniciativa con 200.000, 300.000 personas, ahora hay que llevar camiones, tacos, playeras, etcétera. Hay que entender que este elector, el latinoamericano moderno, tiene otros tiempos, tiene otra dinámica, tiene otra forma de ver el mundo. Ya no ven al político como un líder espiritual que los va a guiar al paraíso o a la tierra prometida, todo lo contrario, necesitan un hombre eficiente, un gestor coherente y sobre todo que sea honesto, ¿no? Oye, Osvaldo, ¿cómo se ve en el exterior la próxima elección presidencial en México? Dame tu punto de vista porque me interesa mucho. Bueno, en primera instancia voy a hacer un comentario estrictamente desde el punto de vista académico para no violentar reglamentaciones migratorias, no voy a hablar de ningún funcionario en ejercicio, podríamos hablar de candidatos.
Yo creo que hay un clima y un ambiente muy fuerte, una sensación, un escenario en el que aparentemente el PRI podría ganar esta elección. Digo aparentemente. Los actores del entorno también tienen mucho que ver en este sentido, ¿no? Creo que está el caso del Enrique Peña Nieto, está el caso del Mario Fabio Beltrones. Me da la impresión de que como que Enrique Peña Nieto necesita consolidarse como un estadista. Sí, creo que tiene un trabajo en imagen extraordinario, pero considero yo, si me preguntan en ese caso puntual, si él se consolida o demuestra que es un estadista, yo creo que podría ser presidente de la República Mexicana, ¿no? Creo que ese es el camino. El senador Beltrones o el congresista Beltrones me parece un hombre con mucha habilidad política, con mucho contenido. En cambio carece lo que tiene Peña Nieto, ¿sí? Yo creo que le falta un poco más de manejar su imagen. El PRD yo creo que está vigente también. Hay mucha gente que, si bien es cierto, está de acuerdo con lo que AMLO dice, no votan por él, ¿no? Pero en todo caso es una tendencia que está vigente, ¿no? Y el mayor ejemplo de siempre creo que es la elección pasada, cuando al mismo tiempo de la próxima elección no ni siquiera sonaba el nombre del presidente Calderón. Creo yo que el PAN tiene el efecto de siempre poder pegar la sorpresa, ¿no? Por poner pues, al final a su candidato. Así que si usted me pregunta el escenario actual, yo creo que nada está definido. Ahora, el rol de México es lo más importante, ¿sí? Yo siempre digo en mis clases en toda América Latina, en España, donde he estado docencia, que necesitamos que México esté bien. Porque América Latina sin México no es América Latina. Si de cada 10 hispanoparlantes, 5 son mexicanos, si a México le va mal, a América Latina le va mal. Entonces considero yo que es necesario que México retome o tome ese liderazgo que le corresponde como potencia hemisférica, como nación, estado continente, y nos guíe a todos los latinoamericanos hacia un estado de bienestar. Para eso es necesario que obviamente los mexicanos resuelvan sus problemas en su país y tomen una decisión correcta el próximo año, que es una decisión estrictamente soberana del pueblo mexicano. Ya que estamos hablando de la visión externa, ¿cómo se ve desde el exterior esta guerra contra el narcotráfico que encabeza el gobierno mexicano? ¿Cómo se ve desde afuera, Osvaldo? Bueno, lamentablemente es un problema que llena todas las tapas del mundo, ¿no? No lee uno Monterrey tantos muertos, en México tantos muertos, ¿sí? Entonces es un problema que lamentablemente lo estamos viviendo y que requiere soluciones, ¿sí? ¿Quién las tiene que tomar? Bueno, en este caso el presidente Calderón está en este asunto. No soy la persona más indicada para hablar del tema, pero lo que sí deseamos de todo corazón es que este problema se resuelva lo más pronto y obviamente nuestro vecino inmediato, que es Estados Unidos, asuma el rol que le corresponde, ¿sí? Tampoco es que ellos ponen la fiesta y nosotros los muertos, ¿sí? Bueno, Osvaldo, quisiera que me hicieras el favor de darle un mensaje a los habitantes de Tijuana y del sur de California, que es hasta donde llega nuestra señal. ¿Qué podemos esperar en los tiempos venideros, en los años venideros, el próximo año especialmente, que es de la elección presidencial? ¿Qué podemos esperar los mexicanos? Tú, como analista político internacional, ¿crees que es válido que los mexicanos, quienes vamos a votar, tengamos que darle un voto de confianza a algún candidato? Yo creo que más que un candidato hay que darle un voto de confianza al futuro, hay que darle un voto de confianza al país. Este país, no porque esté aquí, es prácticamente la cuna de las glorias de la hispanidad, ¿sí? Nosotros tenemos un pasado glorioso y un presente extraordinario y creo que un futuro mucho más venturoso. Nosotros, los latinoamericanos, porque esta fragmentación vino mucho después, ¿no? Los mexicanos, desde el DF salieron los grupos o los barcos que finalmente llegaron a los puertos del Lejano Oriente y Filipinas mucho antes de que los ingleses empezaran a vender opio en el Lejano Oriente, ¿no? Considero yo que esta nación tiene un rol fundamental con la civilización hispana, ¿no? Sino en este proceso civilizatorio, porque el mundo está apuntando a civilizaciones, el mundo está funcionando con estados continentes, y el ejemplo de éxito es Estados Unidos, nos guste o no, el ejemplo de éxito es la Unión Soviética, ya Rusia, que es una potencia, China, hay que apuntar hacia estados continentes, y en ese sentido y en ese contexto yo considero que México debe retomar ese liderazgo, porque se lo pongo como un ejemplo muy práctico. Yo crecí con el Chavo del Ocho, que mis padres crecían con Tintán, con Cantinflas, mis hermanas crecían con Thalía. Entonces México debe, ya no se ve eso, ¿no? México debe retomar esa influencia con América Latina y debemos de apuntar hacia un proceso de integración poderoso, más allá obviamente de la retórica de nuestros padres fundadores, Cuauhtémoc, de los insurgentes, de Bolívar, de San Martín. Hay que hacer una integración efectiva y México tiene un rol fundamental, ¿no? Y obviamente respetando a nuestros vecinos inmediatos, pero con mucha firmeza, pues, ¿no? Usted sabe que a pocos kilómetros de aquí muere mucho más gente que en todas las dictaduras de América Latina. El muro de Berlín era un jardín de infantes en comparación a lo que tenemos aquí a pocos kilómetros, y eso nadie, no lo dice la CNN, no lo dicen las cadenas y nadie lo está tuiteando, ¿no? Hay gente más preocupada en el Medio Oriente, que es respetable, que acá a 2 kilómetros donde mueren Pérez, Morenos, García, etcétera, ¿no? Entonces creo que México requiere
ese rol, tiene ese rol en la historia y más que creer en alguien o en un partido, deben de creer en sus instituciones, fortalecerlas y sobre todo en el destino que tiene este país, porque yo sí creo que México es una nación predestinada, ¿no? En todo sentido. Gracias, Osvaldo. No, gracias muy a ustedes. Amable, mucho éxito. No, a ustedes y los espero esta tarde en el aula magna de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Baja California. Vamos a estar en una conferencia a las 6 y creo que es el día jueves. Llegué ayer y estoy con el uso horario todavía que me trastorna un poco. Vamos a estar en Ensenada, Baja California también, en el 5º Congreso de Campañas Electorales, el Pandora, ¿sí? Sí, esta señal también llega a Ensenada. Bueno, un saludo a la gente. Maravillosa tierra, por cierto, el norte es maravilloso. Yo me he autodeclarado embajador de estas tierras. Sí. Es una cosa extraordinaria, cómo vendemos nosotros, a dónde vamos, hablamos de Tijuana, Ensenada, de Rosarito puede ser, La Bufadora, es una cosa maravillosa esta tierra, así que los felicito por el país y sobre todo por este estado tan poderoso, porque aquí, mi querido amigo, empieza la hispanidad, aquí no termina la hispanidad. Aquí es donde se fortalece la hispanidad, que está en la misma Alta California. Yo considero todavía que estamos ahí, ¿no? Así que un gran saludo, un abrazo y tengan en este servidor siempre, como lo repito, denme México siempre en que servirlo. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Vamos a una pausa, vamos a unos comerciales, regresamos un momento.